La información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Hola nuevamente amigos de Crónicas de Horror. Aquí les traigo la segunda entrevista a Lacerta, la mujer reptiliana, y espero sea tan bien acogida como la entrevista anterior. Introducción. Vuelvo a reafirmar que el siguiente texto es la absoluta verdad, y no ficción. Fue compuesta a partir de 3 cintas originales de grabación, que se realizaron el 24 de abril del 2000, durante mi segunda entrevista con la criatura reptil conocida como Lacerta. A pedido de Lacerta, el texto original de 31 páginas fue revisado y abreviado, para tratar algunas preguntas y respuestas. Algunas de las preguntas se acortaron o modificaron parcialmente. Esta parte de la entrevista, ya sea no mencionada o no mencionada completamente en la transcripción, se ocupa principalmente de problemas personales, demostraciones paranormales, el sistema social de las especies reptilianas y tecnologías y física extraterrestres. El motivo del cambio de fecha y hora de la segunda reunión fue causado por la vigilancia montada en contra de mi persona después de la primera transcripción. Aunque intenté todos los consejos de Lacerta para mantener en secreto mi identidad, solo 2 días después de la difusión del documento, varios e inusuales hechos ocurrieron. Por favor, no piense que soy paranoico. Sin embargo, yo creo que la publicación de la entrevista ha atraído atención oficial o de alguna organización hacia mí. Pero ahora he comenzado a revisar mis ideas desde los eventos de enero. Esto comenzó con una falla de mi teléfono durante varias horas. Cuando el teléfono volvió a ser operativo, habían ecos silenciosos y extraños chasquidos y zumbidos cuando lo utilizaba. Podría ser un defecto del teléfono, pero me resulta sospechoso. De la noche a la mañana, datos importantes desaparecieron del disco duro de mi computadora. El programa de prueba informó de sectores defectuosos en el disco duro, donde curiosamente solo había datos que trataban con ilustraciones y el material textual completo de la entrevista. Estos sectores defectuosos también contenían material de naturaleza paranormal en el campo de mi investigación. Afortunadamente, el material también estaba almacenado en disquetes. Además descubrí, por pura casualidad, algunos datos ocultos en un índice de directorio. El nombre que aparecía en los datos y el índice del directorio era E72UJ. Un amigo, que es un experto en informática, no pudo hacer nada de esta designación, y cuando estaba a punto de mostrársela, el directorio índice desapareció. Una noche, la puerta de mi apartamento fue encontrada abierta de par en par y mi televisor prendido, y estoy absolutamente seguro que lo había apagado. Una minivan con marcas británicas y un camión con marcas de una cadena de supermercados europeos están siempre estacionados frente a mi casa. Me di cuenta que el minivan me ha seguido en varias ocasiones cuando doy viajes largos. Y cuando regreso, el mismo auto siempre está parqueado al otro lado de la calle. Yo nunca vi a nadie entrar o salir del coche. Después de unas 2 semanas, la minivan desapareció. Informé a EF personalmente sobre estos eventos y me sugirió que cambiara el lugar y fecha de la reunión. La reunión tuvo lugar el 27 de abril del 2000, en otro lugar aislado. Y por lo que puedo determinar no fuimos observados. Una vez más, todo esto puede sonar extraño y paranoico, como una fantasía de una película barata de ciencia ficción. Sin embargo, solo puedo repetir y asegurar al lector, una vez más, que todo esto es la verdad sin adulterar. Creas en mis palabras o no, no hace ninguna diferencia en lo que ha sucedido y seguirá sucediendo. Y espero no sea demasiado tarde. Nuestra civilización está en peligro. Transcripción de la segunda entrevista, versión abreviada. Fecha de la entrevista: 27 de abril del 2000. La reunión comenzó con una valoración de diversas preguntas y opiniones que había recibido de los lectores de la primera transcripción, de manera anónima a través de la distribución con amigos de confianza. Estas opiniones y comentarios, todos juntos, eran más de 14 páginas y contenían comentarios formados por todos, desde un radical religioso a una fanática dándole la bienvenida al contacto con especies reptiles. Algunos de estos comentarios contenían estereotipos, frases como siervos del infierno o especie del maligno. Yo no quiero entrar en algún tipo de descripción detallada aquí, ya que no quiero transmitir ningún pensamiento falso y radical. Pregunta: cuando lee estos comentarios religiosos y llenos de animosidad, ¿qué piensa? Respuesta: ¿te sorprende que no esté completamente enojada por eso? Yo esperaba ese tipo de reacciones extremas.
La programación para la negación total de otra especie, especialmente la reptiliana, está profundamente arraigada en cada una de sus conciencias individuales. Este antiguo condicionamiento proviene de los días de su tercera creación artificial, biológicamente hablando, y es transmitido como un genoma de información de generación en generación. La identificación de mi especie con los poderes de las tinieblas fue la primera intención de los Elohim, a quienes les gustaba verse a sí mismos en el papel de los poderes de la luz. Algo que en sí mismo representa una paradoja, ya que esa especie humanoide era extremadamente sensible a la luz del sol. En caso de que estuvieras esperando que yo actuara ofendida, supongo que tendré que decepcionarte. Estas oscuras intenciones no son realmente culpa suya. Simplemente están en el patrón heredado de sus antepasados. Ciertamente, es en realidad algo decepcionante que muchos de ustedes no desarrollen una fuerte autoconciencia individual, ya que esto les ayudaría a superar este y otros condicionamientos en su programación. Como ya dije, estuvimos en contacto directo por varios siglos con algunas de sus tribus humanas. Estas tribus habían tenido éxito en romper con la antigua programación de su creación. Pudieron encontrarnos sin tensión, odio y rechazo total. Aparentemente, muchos de sus civilizados modernos no están en condiciones de pensar por sí mismos, sino dejarse guiar por la programación y la religión, que también es una manifestación de esa antigua programación y parte integral del plan de los Elohim. Por lo tanto, comentarios de ese tipo, prefiero considerarlos divertidos. Simplemente confirman en gran medida mis suposiciones sobre su modo definido de pensar. Pregunta. Por lo tanto, ustedes no son la especie del maligno como era comentado antes, ¿verdad? Respuesta. ¿Cómo se supone que debo responder eso? Tu gente todavía piensa de acuerdo con un esquema simple y completamente inapropiado de generalizaciones. En pocas palabras, no hay absolutamente ningún tipo de maldad pura. La maldad existe en todas las especies terrestres y extraterrestres, donde siempre vas a encontrar individuos tanto buenos como malos. Incluso es cierto para tu gente. Pero no existe tal cosa como una especie absolutamente mala. Esta es una concepción realmente muy primitiva. Ustedes han creído esto desde tiempos inmemoriales, y todo esto fue previsto por sus creadores. Todas las especies conocidas, incluso las más desarrolladas, consisten en un gran número de conciencias individuales, aunque hay campos de conciencia que los conectan. Estos espíritus autosuficientes son capaces de decidir libremente por sí mismos un estilo de vida que es bueno o malo, según sus propios estándares. Depende nuevamente del punto de vista respectivo. La gente no está necesariamente en posición de juzgar si los actos desarrollados son buenos o malos, porque esto te pone a un punto de observación más bajo, desde el cual no se puede realizar una evaluación. Sus simples palabras, bueno y malo, son en todo caso ejemplos de una tendencia a la generalización. En mi idioma hay muchos conceptos para los diversos matices de comportamientos individuales en comparación con las normas de su sociedad. Incluso aquellas especies extraterrestres que se inclinan a actuar con antagonismo no son una especie del maligno, aunque operan negativamente con respecto a tu propia raza. Ellos hacen esto por sus propias razones y no se consideran malvados. Si los humanos tuvieran una manera estructurada de pensar lineal y más enfocada, entonces ustedes también se comportarían de esa manera. La actitud de una especie hacia otros tipos de existencia depende naturalmente mucho de su respectiva forma estructurada de pensar. Cada especie establece sus propias prioridades. Clasificar eso como bueno o malo es realmente bastante primitivo, porque la supervivencia de cualquier especie aboga por muchas variables, entre ellas la tuya propia. Ni siquiera excluiré mi propia especie en este sentido, porque ha habido ciertos sucesos en el pasado que personalmente no aprecio, pero sobre los cuales no abundaré tampoco. Ninguno de estos hechos ha sucedido en los últimos 200 años de su escala de tiempo. Pero tenga en cuenta lo siguiente. No hay absolutamente buenos y no hay absolutamente malos. Porque todas y cada una de las especies consisten siempre en individuos. Pregunta. En las cartas que me enviaron, a menudo había una pregunta donde pedían entrar en más detalles con respecto a la avanzada física que comentaste la última vez. Mucha gente dijo que tus palabras no tenían sentido. Por ejemplo, cómo funcionan los ovnis, cómo vuelan y cómo realizan las maniobras que hacen. Respuesta. ¿Debería explicarle eso a la gente? Eso no es tan simple. Déjame pensarlo por un minuto.
Siempre tengo que usar simples palabras para aclararles los principios básicos de esta clase de ciencia. Probemos esto. Tienes que tener claro algunos hechos fundamentales. Lo primero es que debes dividir la concepción del mundo físico, porque cada existencia consta de diferentes capas. Digamos por simplicidad, que consiste en una ilusión material y una esfera de influencia. Ciertas condiciones físicas están asociadas solo con el reino material, mientras que otras condiciones más complicadas se asocian solo con la esfera de influencia del mundo material. Su concepción del mundo físico se basa en una simple ilusión material. Esa ilusión se subdivide además en tres condiciones elementales o básicas. También existe una cuarta, y muy importante condición, que está bordeando la esfera de influencia o reino del plasma. Para ti, la teoría para una transformación controlada o una elevación de la frecuencia de la materia. Y la existencia estable de esta cuarta condición agregada a la materia no es muy común o existe en un nivel muy primitivo. Aparte, hay simplemente 5 estados de la materia, pero el estado post-plasma realmente estaría yendo demasiado lejos. Además, es necesaria una comprensión de que la teoría básica está conectada con diversos fenómenos que ustedes caracterizarían como paranormales. Ahora, de vuelta a lo esencial. Con plasma no me refiero solo a gas caliente, como el concepto es generalmente simplificado por su gente, sino que significa una condición agregada superior de la materia. El estado plasmático de la materia es una forma especial de materia que se encuentra entre su existencia real y la esfera de influencia. Es decir, una pérdida completa de masa y acumulación pura de energía de varias formas, siempre que la materia sea empujada. Nota. No se dio ninguna explicación para el uso de la palabra empujar, tal como se usa en este contexto. Tu criterio será tan bueno como el mío. El cuarto estado de la materia es muy importante para ciertas condiciones físicas. Condiciones que se pueden usar, como por ejemplo, para generar antigravedad. Esa es una palabra bastante extraña para un humano y no es realmente correcta, pero deberías entenderla mejor de esta manera. Esencialmente, en el mundo de la física real, no hay fuerzas bipolares, sino más bien solo fuerzas reflexivas dependientes del observador. Con antigravedad o el desplazamiento de las características gravitatorias en niveles, uno puede, por ejemplo, hacer que la materia aparentemente sólida se levante por levitación. Este método es empleado en parte por nosotros y otros extraterrestres como un medio de propulsión para sus ovnis. Tu gente se mueve de un nivel realmente primitivo hacia un nivel similar al principio de sus proyectos militares secretos. Pero como han más o menos robado esta tecnología, les falta la verdadera comprensión física. Como resultado, tienen que luchar con problemas de inestabilidad y radiación con sus ovnis. De acuerdo a mi información, ha habido un gran número de muertes de personas debido a la intensa radiación y las perturbaciones del campo. Esto también es un ejemplo de la relación con respecto a la pregunta del bien y del mal. Ustedes juegan con fuerzas desconocidas y por lo tanto aceptan la muerte de compañeros de su misma especie, porque se están muriendo por una causa mayor, que como resultado se está poniendo en marcha una vez más con un fin de guerra, es decir, para actividades negativas. Ahora, uno puede darle el beneficio de la duda que solo el menor número de los de tu especie tiene algún conocimiento sobre estos proyectos alienígenas que son, como tú lo explicas, supersecretos. Se les dijo que cuanto mayor sea el número de materia básica, más simple es el aumento de la condición, pero eso es solo parcialmente correcto. Si no puede eludir estos poderes, entonces es mejor que no lo intentes. Pero tu especie ha sido ignorante y desde tiempos inmemoriales ha tratado de jugar con fuerzas que ni siquiera han entendido. ¿Recuerdas este asunto de la fusión de cobre? Por medio de la fluctuación en ángulo recto con el campo de radiación inducida, el cobre se fusiona con otros elementos. La ilusión de la materia se funde, los campos en la esfera de influencia se superponen entre sí, y la fuerza principal se refleja en ese proceso para asumir un carácter bipolar. Este cambio provoca una inclinación de la repulsión cuasi bipolar de la fuerza, que ahora ya no fluye hacia el interior del campo, sino que fluye en parte hacia el exterior. El resultado es un campo de fuerza reflectante e interestratificante que es muy difícil de modular desde ciertos límites técnicos. También puede llevar a cabo una multiplicidad de tareas, como por ejemplo, hacer que objetos masivos sean levitados. También puede ejercer una función de camuflaje en el ámbito de radiación electromagnética, así como manipular secuencias temporales de eventos, aunque solo en una medida muy limitada.
¿Está familiarizado con el efecto de túnel cuántico? Incluso la amplitud de las igualaciones entre la materia genuina se pueden lograr con uno de esos tipos de campos si la frecuencia y la distancia desde el plano del campo son lo suficientemente altos. Desafortunadamente, todo lo que tengo explicado en sus palabras ha resultado ser bastante primitivo. Me temo que suene bastante extraño y ciertamente imposible para su comprensión, pero tal vez esta simple explicación pueda ser de alguna utilidad para ayudarles a entender. Pero de nuevo, tal vez no. Pregunta: ¿existe una justificación científica para los poderes paranormales, como por ejemplo con sus poderes de pensamiento? Respuesta: sí. Para explicar eso, uno tiene que reconocer la realidad física de la esfera de influencia. Espera un segundo. Vas a tener que separarte mentalmente de la ilusión de que lo que ves es la verdadera naturaleza del universo. Es, en el mejor de los casos, la superficie de un lado. Imagine por usted mismo que todo el asunto aquí, usted, esta mesa, este lápiz, este dispositivo técnico, este papel, en realidad no existen, pero que es más bien solo el resultado de una oscilación de campo y una concentración de energía. Toda la materia que ves, cada criatura, cada planeta y cada estrella en este universo tiene un equivalente de información y energía en la esfera de influencia que se encuentra en un campo principal. El nivel general de las cosas. Ahora bien, no hay un solo nivel, sino varios. La última vez, yo había mencionado que las especies altamente desarrolladas son capaces de moverse dentro de estos niveles cambiantes, que es algo completamente diferente de la simple teoría de cambio de burbujas, porque las burbujas son parte de todos y cada nivel. ¿Lo entiendes? Las dimensiones, como tú las llamas, son parte de una burbuja solitaria. Las burbujas o espuma universal son parte de un nivel, y los niveles son capas en la esfera de influencia. Mientras que la esfera de influencia, actuando en la capacidad de tamaño físico único, es esencialmente interminable. Se compone de innumerables capas de información y energía. En la esfera de influencia no hay niveles nulos, todos son iguales, pero están separados por medio de sus condiciones energéticas. Me doy cuenta de que te estoy confundiendo. Creo que debo terminar con esta explicación. Pregunta: ¿cómo se concretan los poderes paranormales dentro de esta explicación? Respuesta: bueno, está bien entonces. Intentemos algo más simple. De nuevo, no es completamente correcto, pero comencemos de esta manera. La materia tangible en este lado se refleja en la esfera de influencia como un campo con capas diferenciadas. Estas capas contienen información, por ejemplo, sobre la estructura simple de la materia o la frecuencia. Pero también hay información almacenada derivada del desarrollo de la materia. ¿Estás familiarizado con el concepto humano de campos morfogenéticos? Una parte de la capa podría designarse como tal. Ahora todavía hay otra capa intermedia para la que lamentablemente no tiene conceptos humanos, ya que la teoría no es común en el pensamiento humano. Llamemos a eso una paracapa, ya que esta capa es la principal responsable de todo lo que llamas paranormal y que se encuentra fuera de los límites de su ciencia primitiva. Esta paracapa se encuentra entre las capas de materia y las capas morfogenéticas de un campo en la esfera de influencia y puede integrarse activamente con ambos. Tu cuerpo, por ejemplo, se refleja como un campo en la esfera de influencia. Eso no quiere decir que no exista también aquí, como carne, sangre y huesos, en forma de hilos de materia o átomos, pero no solo eso. La existencia es siempre una dualidad. Algunas capas del campo contienen información simple sobre la materia sólida de su cuerpo y su frecuencia, mientras que otras capas contienen información sobre su espíritu, su conciencia, o hablando desde un punto de vista religioso, su alma. La conciencia en este caso es una energía simple matriz, dividida en diferentes capas en la esfera de influencia nada más y nada menos. La conciencia genuina también puede existir aquí, en el lado de la materia, pero solo en forma de posplasma, la quinta forma de materia. Con los conocimientos físicos necesarios y la tecnología correspondiente, la matriz de conciencia, o alma, también puede ser separada de su campo de reposo. Puede, a pesar de su remoción, continuar existiendo de manera autosuficiente por cierta cantidad de tiempo. Eso tiene el extraño nombre oculto de robo de almas. Pero, sobre todo, aquí estamos hablando de ciencia, no de fuerzas mágicas u oscuras.
El robo del alma fue mencionado en uno de los comentarios radicales de motivación religiosa en relación con la especie reptiliana. Pero volvamos a tu pregunta. Criaturas con poderes mentales más poderosos pueden tener una influencia directa en la paracapa por medio de sus campos de conciencia y percepción. Ahora bien, esta capa no se limita solo al individuo, sino más bien como parte de una capa de información general. Podrías llamarlo en un sentido prosaico el alma de la comunidad, es decir, conectado con toda la materia animada e inanimada y toda la conciencia que existe en este nivel principal. La causa biológica de estas habilidades se encuentra en el lado de la materia, en la glándula hipófisis, la cual siempre está en posición de generar las frecuencias para controlar activamente la esfera de influencia. Incluso tu gente, teóricamente, podría hacer esto. Sin embargo, están sólidamente bloqueados de hacer estas cosas. Como he dicho, la paracapa también puede interactuar con la mente como lo hace con la materia. Por ejemplo, si decido usar mis poderes mentales una vez más con el fin de mover este lápiz, entonces, dicho simplemente, me imagino que mi conciencia y conocimiento se expanden y amplifican en el lado de la materia en forma de post-plasma del lápiz. En la esfera de influencia esto provoca simultáneamente un comando automático desde la capa de la conciencia, la cual interactúa con la capa de la materia del lápiz. Dado que la paracapa no se limita al cuerpo, ni siquiera es un problema que el lápiz esté ahí, porque puedo alcanzarlo sin error, incluso sin mover mi cuerpo material. El post-plasma por este lado y la paracapa por el otro me dan control sobre el lápiz y la interacción trae el campo de materia del lápiz hasta el punto en que cambia en la forma en que se mueve, por ejemplo. Certifico que el lápiz mencionado arriba, abruptamente en ese mismo momento saltó en el aire a una altura de 20 centímetros y luego cayó de nuevo a la superficie de la mesa. El sonido se escucha en la cinta de grabación. Nadie visiblemente había tocado ese lápiz. Pregunta. Eso es fascinante. ¿Qué tipo de actividades paranormales se puede generar con eso? Respuesta. De todo tipo. Todo lo que llamas paranormal. Como ya he dicho, esta capa especial se encuentra en la esfera de influencia entre las capas de información morfogenética y las capas de materia y puede interactuar con respecto a ambos lados. Es decir, puede ser interactuado con la materia sólida, así como con la mente, con la que podemos lograr todo lo que generalmente designas como telequinesis y telepatía. La absorción de conexión con otra conciencia es generalmente separada en el procedimiento de la simple influencia de la materia, ya que los diferentes campos de conciencia y percepción trabajan con diferentes oscilaciones. La conciencia que envía o la conciencia que escucha deben adaptarse exactamente una a la otra antes de que cualquier acceso sea posible. La mayoría de las especies también tienen posibilidades de bloquear el acceso alienígena, pero ustedes no tienen esto. Lo siguiente es generalmente válido. Cuanto más fuertes son las habilidades paranormales de una especie, más simple la adecuación y el acceso. Nuestras propias habilidades no son tan poderosas. Por lo tanto, primero tenemos que aprender específicamente la influencia de la mente alienígena para usar nuestro mimetismo. Por ejemplo, el mimetismo es en realidad bastante simple en sus mentes debido a la implantación del interruptor que mencioné en la entrevista anterior. Algunas de estas habilidades también se heredan parcialmente. Madre e hijo de mi clase, como ejemplo, están sintonizados exactamente durante los primeros meses de vida. Parcialmente también en la cubierta del huevo en la futura madre y se comunican telepáticamente. Con el fin de influir en ustedes, necesitamos una cierta cantidad de tiempo para practicar a pesar de su estructura simple. Por lo tanto, está prohibido, por ejemplo, para adultos de mi tipo, venir a la superficie antes de la edad de la ilustración. Ese término es sinónimo, junto con otras cosas, a toda la fuerza física. En el caso de no tener nuestras habilidades completamente desarrolladas, el peligro de ser descubiertos por ustedes sería demasiado estupendo. Por cierto, hay numerosas enseñanzas secretas sobre las posibilidades reales que pueden dar a uno estas habilidades, pero yo realmente no sé nada sobre eso. Siempre que una mente ajena deba ser influenciada, entonces hay algunos pasos generalmente válidos que son puestos en marcha por otras especies extraterrestres. En primer lugar, la oscilación alienígena debe ser sentido, algo que generalmente se hace automáticamente por el cerebro, es decir, para uno, la oscilación del campo, para el otro las ondas cerebrales cuasi eléctricas en el espacio normal. Eso no es especialmente difícil.
Después de eso, uno simplemente envía sondas a la otra conciencia con una post-manifestación de plasma, la esfera de influencia reacciona y la conexión se hace. Ahora se puede leer la información del primero y grabar la información deseada del segundo en la ubicación correcta. Usted me preguntó la última vez si ustedes tienen la oportunidad de protegerse contra esta influencia y le dije que solo una mente despierta y concentrada tenía algún tipo de oportunidad de hacerlo. En este estado mental las oscilaciones cambian muy abruptamente y el acceso se complica. Más precisamente, puede venir como un doloroso retroceso. Cada vez que cierras los ojos, el campo se vuelve plano y el acceso alienígena a la mente es inmediatamente posible y sin restricción. En términos de sus posibilidades, contra más especies altamente desarrolladas, no tienes ninguna en absoluto. Ellos son capaces de ajustar las oscilaciones más rápido de lo que las puedes cambiar. Yo podría incluso demostrártelo, pero estabas realmente horrorizado y confundido la última vez, así que lo dejaremos en una explicación. Esta explicación, presumiblemente de algo esotérico o de lo oculto y mágico. La razón de eso es que simplemente te falta la comprensión básica para ver las razones de fondo. Todos los fenómenos paranormales tienen un carácter puramente científico en su origen. Nada de esto tiene nada que ver con poderes sobrenaturales. Crecemos en este tipo de conocimiento, sabemos cómo se utilizan estos poderes y de dónde vienen. Estamos familiarizados con la teoría y la práctica. Pero ustedes no. Por lo tanto, realmente no entiendes lo que sucede en tu mundo. Ves solo un lado de la existencia, no el otro. Todo lo paranormal es dualista y existe en el espacio que habita la materia, así como en la esfera de influencia. Solo puede explicarse por la aceptación de esta última, porque la esfera de influencia es la base. Daría la bienvenida a un sinfín de preguntas científicas, ya que realmente no estás captando la idea de todos modos. Pero estaríamos perdiendo tiempo valioso al hacer esto. Pregunta. Solo una última pregunta. En nuestra primera reunión en diciembre, dejaste bastante claro que no querías hablar de temas científicos y preocupaciones paranormales. ¿Por qué lo haces ahora? Respuesta. La última vez no vi realmente ninguna necesidad de sobrecargarte con hechos de este tipo, y ahora obviamente estás sobrecargado. Por lo tanto, hubiera preferido solo mencionar estos temas en un sentido periférico. Aparentemente, sin embargo, algunas de mis actuaciones de hoy te han puesto a pensar en tu mundo, algo que no puede ser del todo malo. Y por cierto, sus científicos humanos tenderán a considerar mis comentarios como tonterías. Y por eso no veo gran peligro en difundir esta información ampliamente. Nadie le prestará mucha atención. De paso, las palabras de las personas que me han caracterizado como una criatura del mal, tienen su base en la creencia de los poderes ocultos y la magia, y como verás ambas cosas no existen. No hay magia, solo ciencia bien desarrollada, y todo lo que ustedes etiquetan como magia es solo una parte de las ciencias. Si tan solo comprendieran eso, entonces estarían un paso adelante en su desarrollo. Mi apertura sobre este tema termina aquí. Pose otras preguntas, por favor. Pregunta. Bien. Hablemos de los ovnis. ¿Me puede explicar cómo nuestros gobiernos entraron en posesión de material ovni hasta el punto de que podrían iniciar sus propios proyectos? ¿Sabe algo sobre el incidente de Roswell? Respuesta. Sí, pero ese incidente no fue el primero. No soy historiadora, estoy estudiando solo su comportamiento social, por lo que mi conocimiento sobre esos eventos en su historia no son muy extensos. Trataré de explicarte lo que sé sobre lo que sucedió en ese momento. En los años de 1946 a 1953 en su escala de tiempo, hubo 5 casos en que naves extraterrestres se estrellaron contra la superficie. En esos accidentes que usted llama el incidente de Roswell, no hubo solo una nave alienígena involucrada, pero 2, que se estrellaron después de una colisión en el país que ustedes llaman Estados Unidos. Usted debe saber que las naves de esta especie en particular pueden permanecer levitando en el aire durante un determinado periodo de tiempo a pesar de estar dañadas. Lo que explica la diferencia entre donde ocurrió el choque y las ubicaciones donde se encontraron. De hecho, estos no fueron los primeros accidentes, pero en ese momento el segundo y el tercero. Otra nave se había estrellado en 1946, pero había sido destruida más allá de su usabilidad. Una cosa antes de la explicación. Ciertamente suena ridículo que naves extraterrestres y altamente desarrolladas simplemente choquen,
y que un número relativamente grande lo hizo en una cantidad relativamente corta de tiempo. La explicación de eso es igualmente extraña, pero correcta. El problema no radica en la propulsión de la nave en sí, sino más bien en el campo magnético del planeta. Esta especie que estamos discutiendo, y que siempre en este periodo de tiempo, fue la única especie que usaba naves en forma de disco, usaban un sistema de propulsión que funcionaba de acuerdo al principio normal de fusión, pero uno que para estos tiempos era un método más que poco convencional. Este método tenía varias ventajas, pero también desventajas. Por supuesto, el campo repelente debe estar en un ángulo absolutamente correcto a la superficie del planeta. Esta especie usaba una tecnología de alineación en sus naves, con las cuales el campo encerró en su lugar todos los puntos del campo magnético de la Tierra. Ahora, en ese momento esta especie acababa de llegar, y su punto de origen se encuentra en un planeta con más de un campo magnético estable, para el cual habían desarrollado y alineado sus naves. El campo magnético de la Tierra no es realmente tan estable. Está sujeto a variaciones psíquicas y forma remolinos bajo condiciones desfavorables. Cada vez que una nave, con uno de esos tipos de unidades, entran en una fluctuación de campo o en un remolino que es demasiado fuerte, el campo repelente ya no puede alinearse correctamente y la nave se desliza sin control en su trayectoria de vuelo. La unidad está funcionando correctamente, pero el campo fluctúa en todas direcciones y debido a eso la nave puede estrellarse. En el caso de 1947 que usted abordó, tengo entendido que una de las naves quedó atrapada en una de esas fluctuaciones, su campo se conectó involuntariamente con la de su jefe de escuadrón y colisionó con otra nave, por lo que ambas resultaron gravemente dañadas. La causa de la fluctuación magnética en ese momento fue probablemente una perturbación eléctrica provocada por un evento meteorológico. Ambas naves se estrellaron como resultado. Una de ellas cayó cerca del punto de colisión, la otra a más de 100 de sus kilómetros de distancia. Todos los ocupantes murieron en el impacto. La estructura del casco delgado de ese tipo de nave de disco no es en sí misma muy estable, ya que esos discos no han sido diseñados para choques, sino para volar en campos donde hay fuerzas exteriores en acción. Su ejército humano recolectó las piezas individuales al principio, hasta que descubrieron las naves enteras, con las criaturas muertas a bordo. Inmediatamente clasificaron todo como top secret y las llevaron a sus bases militares para analizarlas. El esfuerzo secreto era establecer las tecnologías alienígenas en su lugar para más tarde utilizarlas contra sus enemigos. Eso es tan primitivo como ridículo. Creo recordar, no quiero especificar exactamente la fecha, que probablemente fue entre 1949 y 1952 cuando hubo un accidente durante una investigación que se estaba haciendo sobre uno de los naufragios. De acuerdo con lo que escuché, lo que se les dijo a los miembros de mi especie, por miembros de su gobierno, fue que resultó de una involuntaria activación de uno de los componentes de la unidad en condición no blindada. Como resultado, durante un periodo de tiempo muy corto, hubo un cambio descontrolado del medio ambiente a una condición similar al plasma, que por otro lado, a través de un muy desafortunado accidente, provocó un vuelco del campo de fuerza general en un pulso magnético de inmenso poder. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de efecto tiene una sacudida de plasma magnético cuando entra en contacto con un organismo? Una perturbación en la estructura del campo y una retroalimentación bioeléctrica. Imagine, si puede, un cuerpo humano que está envuelto en llamas brillantes durante 3 o 4 de tus días. Esas llamas aparentemente no se apagan y queman el cuerpo hasta sus últimos componentes. Bueno, entonces podría tener una impresión aproximada a lo sucedido. Creo que 20 o 30 de sus científicos fueron asesinados en ese laboratorio. Se produjeron 2 accidentes más en 1950 y en 1953, con la captación del agua en la zona del continente americano. Esas naves pudieron ser recuperadas de los choques relativamente intactas. La de 1953, según recuerdo, incluso tenía el núcleo del disco intacto. Fue por medio de ese dispositivo que ustedes vieron por primera vez que habían entendido todo el concepto incorrectamente y que ustedes lo habían reconstruido de forma errónea. Aún hoy todavía no lo entienden bien. Esa especie, que tenía esas naves, una especie que yo cuento entre aquellos que son hostiles para con la humanidad, estaba naturalmente preocupada por la investigación de su propia tecnología. Sin embargo, no querían en ese momento temprano comenzar un conflicto directo con los humanos, por lo que eligieron el camino diplomático.
entraron en contacto con el gobierno de los Estados Unidos durante la década de 1960. Por supuesto, no divulgaron la verdadera razón de estar aquí. Cobre, hidrógeno y aire, sino que pretendían ser investigadores curiosos y se ofrecieron a mostrar el principio funcional de las naves, por lo que esperarían a cambio algunos favores. Mentes simples como lo son, fueron engañados. Les dieron materias primas, lugares seguros para sus bases, acceso a sus datos de defensa más secretos, a su ADN y mucho más. Y todo solo para saciar su codicia por poder. La especie alienígena, por supuesto, se dio cuenta rápidamente que estaban tratando con criaturas de mente simple y les dieron información falsa e inferior sobre su tecnología para poder recibir mucha más colaboración de los de su especie. Por ejemplo, les dieron información de que la unidad solo puede ser construida con elementos inestables de un número de rango alto, pero retuvieron la información de que la unidad de campo se puede construir con varias modificaciones, para trabajar también con elementos estables de la tabla periódica, y generalmente, así es como se hace. A través de estas verdades a medias, les hicieron dependientes de la síntesis de elementos altos y por lo tanto renovados por su propia tecnología. Sus pistas sobre la construcción de sus ovnis fueron puestas de tal manera que la solución a viejos problemas dio lugar a nuevos problemas que surgían simultáneamente. Nunca les dijeron la verdad completa, pero siempre construida una y otra vez con ingeniosas mentiras que más tarde condujeron a problemas técnicos y a su dependencia en ellos. En los últimos años de la década de 1970 y principios de la de 1980, finalmente se reducía a varios eventos entre la especie alienígena y la humana. No quiero entrar en detalles aquí, ya que hay mucho que incluso yo no sé de seguro. Todo estaba en el contexto con algunos nuevos, o mejor dicho, viejos problemas técnicos con sus propias naves, cuyo camuflaje y propulsión fallaron parcialmente en vuelos de prueba al aire libre. Por eso, el secreto de la fusión fue amenazado. Sus militares y sus políticos llegaron a la conclusión, después de más de 20 años, que habían sido engañados. Incongruencias multitudinarias y el traspaso de los límites de los tratados por ambos bandos finalmente condujo a un altercado entre ustedes y esta especie, que culminó con el despegue de 3 objetos aéreos alienígenas a través de un pulso electromagnético y una escaramuza militar en una de sus instalaciones subterráneas. Como consecuencia a estos ataques, la especie alienígena finalmente se retiró de todo contacto con ustedes y se fueron, comprensiblemente, muy enojados. Por lo tanto, cuento estos extraterrestres entre los 3 grupos que son hostiles hacia la humanidad y mientras los otros 2 están más ocupados con sus propias cosas, librando una guerra fría por el dominio del planeta, tus viejos amigos y socios se preparan para salirse finalmente con el dominio único y absoluto sobre las materias primas y ADN humano. Por el momento, es probablemente cierto que les falta algo de las posibilidades técnicas y la gran cantidad de fuerzas que necesitan para lograr sus objetivos. A pesar de eso, nosotros estamos contando con acciones negativas, posiblemente de un tipo sutil, en los próximos años o décadas. Pregunta: ¿las otras especies extraterrestres no emprenderán acciones bélicas contra esta especie? Respuesta: te equivocas. En concreto, para las especies más desarrolladas, simplemente puesto, es su destino. Ustedes son como animales para ellos. Animales en un laboratorio muy grande. Comprensiblemente, una intervención extraterrestre en su planeta perturbaría sus proyectos, pero no creo que se enfrentarían a otras especies por eso. Muchos de ellos podrían buscar otro planeta de investigación y listo. O podrían estudiar a larga distancia su comportamiento y su conciencia, ya que las situaciones de crisis suelen atraerlos. Esto es como cuando ves un hormiguero. Si viene otra persona y lo pisa, ¿qué harías? ¿Sigues tu camino, o buscas otro hormiguero, o observas a las hormigas en su estado de crisis? Pero dime, ¿defenderías tú a las hormigas? No. Tienes que imaginarte el punto de vista de estas criaturas mucho más avanzadas. Ustedes son las hormigas, no esperen ayuda de ellos. Por supuesto, nosotros pedimos ayuda cuando quedara claro que sus viejos socios se estaban uniendo a ustedes. Algunos miembros de ese gobierno humano son plenamente conscientes de nuestra existencia, también en parte debido a una antigua base religiosa. Por ejemplo, hay un gigantesco edificio subterráneo en la capital que está totalmente dedicado a mi especie y que también tiene un acceso directo a un ascensor de profundidad y a un sistema subterráneo. En este edificio se han llevado a cabo reuniones entre nosotros y los humanos.
Les hemos pasado mucha información en los últimos años. Según lo que sé, nosotros nos mantendremos tan lejos del conflicto como podamos. Ustedes deberían de aprender a resolver sus propios problemas por sí mismos o convertirse en lo suficientemente inteligentes como para nunca crear ese tipo de situaciones. ¿Qué pasará? Y si posiblemente nos pongamos de tu lado, solo el tiempo lo dirá. Realmente no quiero hacer ninguna indicación sobre qué pudiera pasar. Pregunta. Tengo aquí 5 fotos diferentes de ovnis o que pretenden mostrar ovnis. ¿Puedes echar un vistazo a las fotos y decirme en cuáles de ellas son realmente naves extraterrestres? Respuesta. Puedo intentarlo. Hoy me haces muchas preguntas que incluso yo no puedo responder inequívocamente. No sobreestimes mi conocimiento, no soy experta en tecnología alienígena y la construcción de naves extraterrestres. Sin duda, hay principalmente algunos detalles técnicos y peculiaridades de los ovnis genuinos, con cuya ayuda uno puede fácilmente diferenciarlos de los fenómenos naturales o falsificaciones humanas. Ustedes falsifican a veces el patrón de las naves genuinas. Por lo tanto, no es tan fácil identificar el objeto. Pero voy a tratar. Muéstrame las fotos. Nota. Consideró las imágenes respectivamente solo por un par de segundos y luego extrajo las fotos 1, 3 y 5. Estas 3 imágenes aquí son falsificaciones obvias o erróneas. Ciertamente parece que una nave real existente de una especie alienígena fue adaptada en un modelo más pequeño. Carece de características importantes que están ligadas al campo técnico y físico. En términos generales, la imagen es más falsa cuanto más claro es el contorno y los colores, porque una nave que levita generalmente está oculta en un campo desplazado que incluso distorsiona los colores o las formas según su alineación. Quizás suene extraño, confuso y espectral. Las fotos editadas a veces se interpretan como una indicación de posible autenticidad. Por cierto, este objeto está flotando sobre el agua. Si fuera una nave auténtica, habría un valle u oleaje en la superficie. Como la superficie es plana, obviamente no es una nave genuina. En mi opinión, ninguna de estas 3 imágenes muestran objetos reales en vuelo u ovnis. En esta otra foto, no veo sobre todo ningún objeto artificial en vuelo. Parece más solo un reflejo de luz en sus cámaras ópticas simples. Ustedes realmente deberían ser lo suficientemente inteligentes como para no caer en una confusión como esta. Cuando su público en general persigue las falsificaciones y los fraudes, entonces presumiblemente descubrirán demasiado tarde lo que está realmente sucediendo frente a sus propios ojos en la atmósfera. Foto 2. Albion, Francia, 1974. Este parece ser genuino, o al menos muestra las características necesarias. Lo asignaría a primera vista a una especie alienígena que ha estado visitando su planeta durante los últimos 35 años. El objeto en sí es metálico y tiene forma de disco. Ciertamente está distorsionado en forma y color por el efecto de campo. Estos 4 blancos y procesos muy largos en la parte inferior de la nave misma representan un tipo de manipulación de la luz cuasi gravitacional, es decir, el campo universal de fuerza se está desplazando en la dirección de una gravedad simulada. En realidad, no es una luz genuina cuando veo ovnis iluminados, sino un campo especial fuertemente cargado, de forma que se manifiesta en el espacio que habita la materia, como una cuasiluz. El motivo de la activación de este campo especial en el sistema de energía de la atmósfera no está completamente claro para mí. Es posible que se trate de una especie de investigación o influencia del ambiente. En cualquier caso, es terriblemente descuidado que esa especie se permita ser fotografiada por los humanos. Foto 4. Petit Rechain, Bélgica, 1990. Esta de hecho, se trata de un objeto aéreo genuino. Es de ninguna manera extraterrestre. Los objetos aéreos triangulares de vuelo simplemente no son utilizados por especies alienígenas o no en esta forma al menos. Esta forma aerodinámica es un concepto humano. Es uno de sus propios secretos militares. Proyectos que construyen con la ayuda de tecnología alienígena inmadura y que les fue entregada por los extraterrestres durante las décadas de 1960 y 1970. Generalmente, la forma del casco para una nave extraterrestre genuina no tiene importancia porque dentro del campo mismo no hay fuerzas exteriores que tengan algún efecto en ellas. En general,
Las naves tienen forma redondeada y están construidas sin bordes duros, como un disco o un cilindro, para que el campo pueda fluir más fácilmente. Sus proyectos decretan que junto con el campo de pulsión alienígena también habrá un sistema de motor a reacción convencional. Por lo tanto, ellos son siempre triangulares y construidos así para poder ser orientables con este primitivo principio. En el ejemplo aquí, la nave se desliza sobre un campo genuino. Fíjate en la distorsión y la cuasiluz en la rotación. Esa es una indicación inequívoca de la autenticidad de la foto. Pero, ¿por qué?, te preguntarás. Es que ahí dentro hay 4 cilindros. Es inusual, incluso el intervalo parece ser incorrecto. El colorido es muy oscuro y la distorsión óptica interior es muy notoria. Presumiblemente una reconstrucción del sistema original por sus científicos. Ya que la especie alienígena no les ha dado más información desde el desacuerdo y están reconstruyendo esos sistemas sin ser capaces de entender lo que están haciendo. Esta construcción no hace el sistema mejor, solo más inestable. Ambos cilindros delanteros están demasiado cerca uno del otro. El color me muestra una poderosa radiación residual, y es probablemente el caso de que los elementos altos se usaron nuevamente. Es muy peligroso estar sin blindaje en las inmediaciones del campo. Pregunta: ¿de dónde vienen estos ovnis militares? ¿De los Estados Unidos? Respuesta: sí. Creo que en general del oeste del continente. Pregunta: ¿por qué entonces vuelan sobre áreas densamente pobladas de Europa? Esta foto proviene de Bélgica. Eso no tiene ningún sentido. ¿Puede explicar? Respuesta: ¿por qué solo yo soy capaz de explicar hechos humanos extraños? Es posible que se trate de pruebas de larga distancia o pruebas con el sistema de camuflaje electromagnético. El viejo enemigo de los americanos está a este lado del mundo. ¿Por qué no deberían probar aquí? En casa han tenido suficiente tiempo para experimentar. Tal vez hayan despertado demasiada curiosidad allí. Con uno de esos tipos de estructuras de campo inestables, como tu foto indicaba, considero algo improbable que esa nave sea capaz de hacer un vuelo sobre el océano. Pero lamentablemente no sé nada al respecto. Pregunta: muchos lectores de la primera transcripción han planteado esta pregunta. ¿Cómo se produjo tu contacto original con EF? ¿Podría repetirla una vez más? Respuesta: por supuesto. La historia comenzó hace 2 de sus años, aquí en Suecia. He estado muy interesada en su especie y su comportamiento desde mi juventud. Yo ya había estudiado su literatura en ese momento lo mejor posible. Naturalmente, no es fácil para nada entrar en posesión de libros humanos donde vivo, pero mi grupo o familia se encuentra en un orden de clasificación alto. Esto me permitió reunir algún material y a veces hasta hablar con otros de mi especie que ya han estado en contacto con ustedes. Tenía mucha curiosidad acerca de su especie y tan pronto como se me permitió venir a la superficie, traté de reunir toda la información posible. Por encima de todo, se me estaba expresamente prohibido entrar en contacto directo con humanos porque en mi posición en ese momento no existía ninguna necesidad de hacerlo. Fue en tu año 1998, cuando iba camino a los bosques remotos del norte, en las inmediaciones de la entrada a mi mundo. Cuando estaba buscando especímenes biológicos que usamos para observar la contaminación ambiental y la destrucción de la flora y fauna, fue cuando para mi sorpresa encontré una cabaña en el bosque. Y sentí que estaba siendo habitada por un ser humano. En realidad, no tenía permiso para contactar con otra especie y fue esa la razón por la que habría puesto en marcha mi capacidad de mimetismo. Ahora, llamémoslo curiosidad primitiva. Quería hablar con la persona en esta cabaña y llamé a la puerta. EF abrió la puerta y entablamos una interesante conversación. Su idioma no era común para mí, pero no es tan difícil aprender un nuevo idioma cuando uno puede leer la información en la conciencia del individuo. Simplemente le dije que vine de un país extranjero del este. Por supuesto, en ese momento, él realmente no reconoció quién yo era. Él estaba totalmente convencido de que estaba hablando con una criatura de su propia especie, aunque era simplemente solo una imagen mímica. Dado que mi asignación tenía como objetivo una investigación de terreno que iba a durar varios días, lo visité en este lapso de tiempo 3 veces. Al principio hablábamos principalmente de cosas realmente ordinarias. Luego nos metimos en lo religioso y lo físico.
Él parecía estar impresionado por mi conocimiento y yo estaba igualmente impresionada con sus pensamientos claros y su bien estructurada personalidad y opiniones propias. Realmente le gusta entregarse por completo a una opinión o condicionamiento público, como por ejemplo, que las especies de reptiles son malas y cosas por el estilo. Yo dirigí la conversación en esta dirección y Eve dijo algo para el efecto de que creía en especies alienígenas y que no tenían que ser necesariamente malas, pero tal vez solo diferentes. Eso me complació. En ese momento, por supuesto, no pude hablar concretamente sobre mis conocimientos porque no me habría creído y me habría tomado por una bromista. Yo cultivé la muy inusual idea de mostrarle mi verdadero exterior, algo que hice durante nuestra conversación en nuestra cuarta reunión. En realidad, estaba predestinado para el contacto. Era de mente abierta, honesto, inteligente, sin inclinaciones religiosas. Vivía solo y aislado, y nadie le creería si decidiera hacer pública su historia. Me atreví a tomar el paso, pero luego tuve serias dudas sobre la corrección de mi acto, especialmente cuando reaccionó tan violentamente. Él consiguió el control de sí mismo después de un tiempo, y finalmente pudimos hablar concretamente sobre asuntos definidos. Ahora no tenía más remedio que creerme. Este fue el inicio de una serie de encuentros que inicialmente tuvieron lugar allí en el bosque, pero luego tuvo lugar en su remota residencia. Finalmente, él te puso en contacto conmigo. Y por eso ahora estamos sentados aquí una vez más y hablando de cosas que probablemente no serán creídas por tu sociedad humana. Pregunta. Usted dijo que no habría tenido permiso para contactos con los seres humanos. ¿Tienes permiso para hablar con EF y conmigo sobre todas estas cosas e incluso para hacer esto científicamente público? Respuesta. Sí. Eso es difícil de explicar y de que ustedes lo entiendan. Digamos que ahora me encuentro en la posición de arreglar esto sin tener en cuenta ninguna consecuencia. En esta posición, soy casi inmune contra ciertas restricciones. Veámoslo de esa manera. Pregunta. Si otras personas quieren entrar en contacto con los de tu clase, ¿tendrían la oportunidad de hacerlo? Respuesta. Generalmente no. Evitamos el contacto con ustedes y operamos en la superficie solo en áreas remotas y allí usamos las técnicas de mimetismo en caso de que nos encontremos con algunas personas. Que estoy hablando contigo ahora no significa que otros seguirán mi ejemplo. Esto va sin decir que podrían tratar de encontrar una entrada a mi mundo. Sin embargo, eso puede llevar a desagradables consecuencias para el infiltrado. Casi no tienen posibilidades de reconocernos en la superficie. Ni siquiera pueden contactarnos directamente. Y ese tipo de contactos no es la regla, sino son casos muy raros. Pregunta. ¿Puede describir la ubicación de su tierra natal subterránea? Respuesta. Puedo intentar hacerlo, pero ciertamente no te diré dónde se encuentra. Mi patria se encuentra en uno de nuestros asentamientos subterráneos más pequeños, al este de aquí. Le daré unos números para que pueda entender mejor. Solo un minuto. Tengo que tratar de convertir las medidas en sus unidades. Nuestra caverna en forma de cúpula está a una distancia de unos 4.300 metros de la superficie terrestre. La caverna se organizó como una colonia hace unos 3.000 años. Una parte importante de la estructura del techo está integrada artificialmente en la roca y la forma fue remodelada en una cúpula casi elegantemente proporcionada y muy plana, con un óvalo. El diámetro de la cúpula según tus medidas es de unos 2,5 kilómetros. La altura de la cúpula en lo más alto es de unos 220 metros. Debajo de ese punto más alto, en cada colonia, hay un edificio cilíndrico especial de color gris blanquecino, que es una especie de columna de soporte y es la que sujeta la estructura. Este edificio es el más alto, grande y antiguo de toda la ciudad, porque siempre se sitúa como la primera construcción para asegurar el techo. Ese edificio tiene un nombre muy especial y un significado religioso. Tenemos solo una de esas columnas. Colonias más grandes incluso tienen más columnas según la construcción del techo. Una de las principales colonias, en el interior de Asia, tiene 9 de esos tipos de apoyos, pero esa colonia también tiene más de 25 de vuestros kilómetros en tamaño. El edificio central es generalmente un centro de religión, pero también un centro para el control del clima y para el comportamiento y la regulación del sistema de iluminación. Tenemos en nuestros locales 5 grandes fuentes de luz artificial que generan su luz ultravioleta y su calor a través de fuentes gravitatorias.
Los ejes de aire y los sistemas de luz de la superficie también corren a través de estas columnas y naturalmente están muy intensamente controlados. Por cierto, tenemos 3 pozos de aire y 2 sistemas de ascensor e incluso un túnel de conexión a la próxima colonia principal, que se encuentra aproximadamente a 500 kilómetros al sureste. Un hueco de ascensor conduce a una caverna cerca de la superficie y el otro conduce a uno de nuestros depósitos para las naves. Estos hangares están naturalmente ocultos, cerca de la superficie y detrás de una montaña rocosa. Normalmente, solo hay 3 naves allí. Los demás edificios de la colonia son, en su mayor parte, ordenados concéntricamente, en círculos ovalados alrededor del soporte principal y son sin excepción mucho más planos. Generalmente de solo 3 a 20 metros de altura. La forma de los edificios es redonda y en forma de cúpula. Al norte de la columna hay un edificio redondo adicional, muy grande pero muy plano. Este edificio interrumpe el sistema concéntrico de la colonia con su diámetro de unos 250 metros. Es la zona del sol artificial, en la que especialmente se albergan pasillos y habitaciones iluminadas. En estos lugares predomina una potente luz ultravioleta y se utiliza para calentar nuestra sangre. Incluso hay un dispensario médico y una sala de reuniones ubicada allí. Más allá del anillo exterior de la colonia, hay zonas en las que se mantienen los animales y los jardines en los que se cultivan plantas y hongos. Allí también hay agua corriente caliente y fría de fuentes subterráneas. La central eléctrica está ubicada en el borde de la colonia. La estación está impulsada por fusión como base y suministra a la colonia y los soles con energía. Mi grupo o familia vive en el cuarto anillo de edificios, fuera del apoyo central. Para describirte todos los edificios y sus tareas, necesitaríamos demasiado tiempo. Es difícil describirte algo así, porque es una forma completamente diferente de entornos y cultura. Realmente tienes que verlo por ti mismo para ser capaz de creerlo. Pregunta: ¿lo veré yo mismo alguna vez? Respuesta: ¿quién sabe? Tal vez. El tiempo trae nuevas oportunidades. Pregunta: ¿cuántas criaturas de tu especie viven en esta colonia? Respuesta: aproximadamente 900. Pregunta: ¿ese es el final de la entrevista? ¿Tienes algún mensaje final para los lectores de esta transcripción? Respuesta: sí. Estoy completamente sorprendida por los muchos comentarios. Por supuesto, naturalmente también estoy decepcionada con algunos que me ven como el enemigo, que han enterrado tan profundamente en sus mentes. Deberían aprender a configurar ustedes su propio acondicionamiento y no soportar seguir bajo el control de algo o alguien que ya se ha ido hace 5000 años. Ustedes son, después de todo, espíritus libres. Esas son mis palabras finales. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.